Buenas tardes, vamos a reiniciar nuestras actividades. Esta tarde tenemos con nosotros a la doctora Beatriz Cepeda River. Ella es doctora en etnicidad y nacionalismo, egresada del London School of Economics and Political Science de Londres. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales también de London School. Actualmente es directora interina de Flaxo, sede Guatemala. Es coordinadora, fue coordinadora del programa de Relaciones Internacionales de Flaxo en el Ecuador y ha dictado los cursos de negociación internacional y derechos humanos, política internacional en la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador, negociación y mediación internacional en la Academia Diplomática del Ecuador, teorías y problemas de nacionalismo en el Instituto Europeo en el London School, naciones y nacionalismo en la Europa Moderna en la Universidad de Londres. Es autora de varias publicaciones y entre sus idiomas tiene el inglés, el alemán, el francés y el italiano, fuera del español. La doctora Cepeda es experta en estos temas que estamos trabajando o que vamos a trabajar esta tarde, y entonces sin más, y ya conociendo más o menos sus coordenadas, la dejo en el uso de la palabra y a disfrutar de la plataforma. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar acá y como les decía brevemente a algunos colegas antes de entrar, desde que llegué a la dirección de Flaxo no he tenido oportunidad de hacer lo que más me gusta, que es precisamente la docencia. Así que veo con un enorme agradecimiento, en realidad, la oportunidad que se me brinda de participar directamente, más allá del ámbito conceptual en el que Flaxo estuvo involucrado a la hora de crear estos cursos, de participar directamente en la capacitación, porque es de lo que más me gusta. Y para su desgracia, probablemente este es uno de los temas que más me apasiona. Entonces, si de repente me notan demasiado emocionada, ustedes nada más hacen cara de que ya. Pedí una pizarra porque yo trabajo a la antigüita, la verdad es que estas cosas no me gustan mucho y si pueden apagarle mejor, les agradecería muchísimo para que no moleste. Y más bien vamos a estar trabajando con la pizarra. Yo traigo, ahora me doy cuenta, material como para 9 horas, entonces considerando que tenemos más o menos 2:30 menos 15 de descanso, lo que quisiera hacer, más que yo proponer una agenda, es preguntarles a ustedes, dentro del tema de negociación internacional, qué temas les interesaría cubrir. Vamos a hacer una agenda de formación o de la capacitación en este momento en función de sus necesidades, porque yo pienso, desde la academia, yo tendría unas propuestas, qué es lo que se pone de relieve en el tema de relaciones internacionales con respecto a la negociación internacional, pero creo que es más importante que ustedes, desde sus necesidades, en tanto funcionarios, en tanto colaboradores de este ministerio, puedan tal vez abordar los temas que más les interesen. Entonces yo en este momento les pediría que me hagan unas sugerencias, que me mencionaran algunos de los temas, inquietudes generales con respecto al tema de negociación internacional, para cubrirlos en esta breve sesión de 2:30 horas. Gracias, doctora. Buena tarde. En el caso de la Dirección de Tratados Internacionales, nosotros propusimos desde un inicio, cuando estaban haciendo las consultas relacionadas con las metodologías, que era de nuestro gran interés fortalecer mucho nuestras capacidades en estas áreas, ¿verdad?, de la negociación internacional. Básicamente nos corresponden todos los temas de la agenda internacional, pero quizá valdría la pena desde el punto de vista de los temas más complejos de las agendas a nivel bilateral con países fronterizos, ¿verdad? Y a nosotros básicamente de manera personal le diría que uno de los puntos muy importantes sería como tener quizá al principio unas generalidades sobre las herramientas y estrategias de una buena negociación internacional,
pero sí, los temas serían desde el ámbito político, económico, ¿verdad? Que son los más complejos. Gracias. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿No? ¿Ningún otro tema específico que les interesaría cubrir? Por favor. Cooperación. ¿Hay algún otro tema específico que les interesaría que abordáramos en esta sesión? Buenas tardes, doctora. ¿Podría ser también abordar la parte de la negociación, la importancia que tiene la persona como tal, ¿verdad? Las calidades que tiene que tener un negociador desde el ámbito interno para negociar internamente y también a nivel exterior. Gracias. Bueno, creo que desde ahorita puedo decir qué sí podemos abordar y qué no podemos abordar. Evidentemente el tema de herramientas, estrategias está pensado como parte de una aproximación general a la negociación o al estudio de la negociación. Con respecto a las negociaciones bilaterales complejas, creo que lo que podemos hacer es un poco poner en perspectiva cuáles son las características particulares de la negociación internacional versus otro tipo de negociaciones, porque esto es lo que es central. Si bien todas las negociaciones son similares, la negociación internacional tiene características bien particulares en función de varios elementos que sí abordaremos. Y el tema de la cooperación internacional, creo que eso está previsto en otra sesión y debería abordarse desde otra perspectiva completamente, porque en ese caso lo que hay que pensar es más bien el contexto global en el que ocurre la cooperación internacional y los desarrollos que hay ahora entre cooperación norte-norte, norte-sur, sur-norte. Finalmente, en el tema de las calidades o las cualidades de un negociador o una negociadora, podríamos abundar en eso. Yo lo que sugiero es que empecemos más bien con ver el proceso mismo de negociación y en función de eso podemos ir discerniendo prácticamente cuáles son buenas prácticas, digamos, o cualidades que podrían ser deseables. Entonces, en este sentido, lo que yo propongo ahora es, bueno, primero tocando los puntos que les interesan, que son negociaciones complejas. Esto es para acordarme yo más o menos, ¿no? Cualidades, herramientas. Lo que yo propongo, y de hecho eso está previsto en mis 9 horas de preparación, que no van a ser tantas, es el siguiente esquema. Básicamente trataríamos en un primer momento el tema de la negociación en general, que entendemos por negociación, etcétera. Trataríamos después el tema de las estrategias. Trataríamos el tema de las fases y algunos criterios de evaluación de negociaciones en general. ¿Cuál es una buena negociación? ¿Cuál es una mala negociación? En función de criterios bien específicos. Evaluación. Para pasar en la segunda parte, ya que haya una comprensión, si se quiere, un poquito más general de lo que es la negociación, a tratar el tema específico de la negociación internacional, porque como les decía, si bien se tratan de procesos interactivos que en principio y en esencia son iguales en términos de la forma de interacción que tiene lugar, en el momento en que quienes están negociando no son personas, bueno, son personas, pero en nombre de estados,
naturalmente adquieren una cualidad completamente distinta. Entonces, en una primera parte sería esto y la segunda parte, negociación internacional. Y para no complicarles la vida con mi mala letra, aquí hay unas hojitas que están pensadas para que ustedes no tengan que distraerse tomando tanta nota y más bien puedan anotar sobre los mismos apuntes que ya hay allá. De nada. Me dejo con una, por favor. Porque si no, luego ya no sé ni qué les estoy diciendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, en primer lugar, cuando nosotros pensamos en negociación, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Así, sin pensarlo mucho. ¿Qué son conceptos que nos vienen a la mente cuando pensamos en la negociación? Beneficios, perdón. Ok, entonces, beneficios, concesiones, beneficios, concesiones, ¿qué más? ¿Qué más pensamos al pensar en la negociación? Manejo de intereses. ¿Perdón? Acuerdos, compromisos. Acuerdos, compromisos. Todas estas son palabras que nos vienen a la mente cuando pensamos en el término negociación. Yo acá elegí tres distintas definiciones de negociación con la idea de que una vez discutiéndolas podamos nosotros tratar de extraer cuáles son elementos centrales realmente, pues no sé si de las negociaciones como tales, pero por lo menos sí de las definiciones de negociación. La primera es de Ertel y dice: negociación no es una herramienta para convencer a otros de que hagan lo que queremos. Es un proceso de búsqueda conjunta de soluciones a problemas u oportunidades compartidas. Pero una búsqueda conjunta implica que el resultado puede ser diferente al que uno habría descubierto solo. Una segunda definición, que es de Kissinger, citado en Sackman, dice que la negociación es un proceso que combina posiciones conflictivas en una posición común bajo una regla de unanimidad. Es un fenómeno en el que el resultado está determinado por el proceso. La tercera es un poco más larga, pero pongámosle atención. Esta es de Alfred von Parrot, quien dice que la negociación es un proceso interactivo que se despliega en términos explícitos o de forma tácita en las situaciones de interdependencia estratégica que incluyen a la vez conflicto de intereses y posibilidades de cooperación con la finalidad de obtener, mediante una decisión conjunta denominada acuerdo, un resultado que los agentes valoren más que sus respectivas alternativas unilaterales. Sin duda es un poco más complicada, pero también por eso un poco más sofisticada. De todas estas definiciones, ¿qué conceptos, qué palabras les llaman la atención? ¿Cuáles son comunes a todas y cuáles les llaman particularmente la atención y por qué? Conflicto de intereses, conflicto, ¿perdón? Herramienta. Intereses. ¿Perdón? Decisión conjunta. Cooperación. Oportunidades. Acuerdo. ¿Qué más? ¿Perdón? Proceso. Eso es muy bueno. ¿Alguna más? Interdependencia, eso es fundamental. Interdependencia, resultado.
que estaría como que puede ser un acuerdo o no. Bueno, en función de esto podemos ver que hay varios elementos fundamentales a la negociación. Y en primer lugar se trata de esto, estamos hablando de que es un proceso y hay conflicto de intereses o que se percibe como un conflicto de intereses. Esto significa que la negociación es por definición una situación interactiva. Hay varios implicados en la negociación, eso a veces no queda muy claro. Nosotros pensamos, no tendemos a pensar comúnmente en las negociaciones como una situación interactiva, y sin embargo está dada por su naturaleza por la interacción. Ahora, lo que es interesante también acá destacar es que la negociación se lleva a cabo ¿cuándo? ¿Cuándo? Según estas definiciones. Cuando hay conflicto de intereses, ¿necesita haber un conflicto para que haya una negociación? No, no se necesita que haya conflicto, pero ¿qué sí se necesita? Que haya un acuerdo para negociar, para empezar, para negociar. ¿Y qué más? Un interés. ¿Y cuál puede ser ese interés? ¿Por qué necesito negociar? Porque quiero lograr algo para un beneficio que no puedo lograr solo. Por eso es interactivo. Y a eso se refiere precisamente este concepto de Font-Barrot sobre la interdependencia estratégica. Esto quiere decir que yo negocio solo cuando, a través de la negociación, voy a obtener un resultado mejor que el que podría encontrar por la vía unilateral. Yo negocio cuando, para obtener mi mejor beneficio o digamos mi escenario más optimista, necesito del concurso de alguien más. Si no, no negocio, ¿sí? Y ese es un fundamento de la negociación. Uno no negocia para quedarse igual y uno no negocia para quedarse peor. Uno negocia cuando necesita que alguien más haga algo para que mi situación mejore, ¿sí? Y a esto se refiere precisamente este concepto de la interdependencia estratégica. Es decir, mi mejor resultado depende de que alguien más haga algo, ¿sí? Y eso es fundamental en la negociación. Ese principio tenemos que tomarlo en cuenta para todo tipo de negociaciones, porque esto a veces explica por qué hay negociaciones que no avanzan. Y no avanzan porque probablemente el resultado que uno podría obtener por la vía unilateral es mejor que se obtendría a través de la negociación. Eso hay que tomar en cuenta. Bueno, en cualquier caso, lo que hay que destacar siempre es la interdependencia, como ya decía, y no solamente eso, sino… Muchas gracias. Sí, ya viste que… Pero guardémoslo para luego poder ver qué pasa. Por favor. Muchas gracias. Pero ¿será que lo detiene? Porque este ya se estaba tambaleando. Se nos va a caer esto. Esto no… Moriré aplastada por una pizarra, me temo. Okay. Está bien, no se preocupen. Bueno, moriré aplastada por una pizarra, creo que mejor. Gracias. Ok. Entonces, hay varios elementos, digamos, que son consustanciales a todas las negociaciones. Está, como ya decíamos, la interdependencia estratégica, esta idea o esta interdependencia. Para poder obtener un beneficio necesitamos de alguien más. Esto nos hace interdependientes. La otra es evidentemente una percepción, no necesariamente de conflicto, pero sí una percepción de que sin el otro no logro lo que yo necesito. Y a veces en el conflicto es la percepción de que los intereses de la otra persona, de la otra parte, y los míos son mutuamente excluyentes. Esto de hecho es una definición de conflicto, ¿no? Una situación en la que se percibe que los intereses propios y los de alguien más son mutuamente excluyentes. Y aquí siempre el énfasis está sobre la palabra percepción. No es que necesariamente lo sean, pero así se perciben, así se cree que son. La negociación es sin duda una interacción oportunista, y al hablar de
oportunista, no estamos hablando de que sea como advenediza, sino simplemente de que es estratégica. Es una interacción que ocurre en un contexto muy específico en el que se está buscando un beneficio. Y finalmente, toda negociación entraña por naturaleza propia la posibilidad de un acuerdo. No necesariamente la necesidad de un acuerdo, pero siempre hay tangente la posibilidad de un acuerdo. Ahora, en una negociación, y aquí ya empezamos a pasar a uno de los temas que les interesaba, según Dan Pruitt, existen 4 estrategias básicas en la negociación, ¿no? Competir. Ok. Existen, según Dan Pruitt, estas cuatro estrategias básicas: inacción, ceder, competir y cooperar. Cada una de ellas evidentemente tiene impactos distintos sobre la posibilidad de lograr un acuerdo. En su intuición, ¿cuál de estas estrategias sería más conducente a un acuerdo? Cooperar. ¿Y alguna otra más? Ceder. Exactamente. Ceder y cooperar son las 2 estrategias más conducentes a un acuerdo. Competir, ¿ustedes qué creen? No. ¿Y la inacción? Tampoco. Entonces, mucho también depende de qué tan importante sea el logro del acuerdo para ver qué es lo que se hace con el tipo de estrategia que se elige. Normalmente se vinculan este tipo de estrategias en una gráfica en la que se habla más o menos del interés propio y del interés ajeno. Y en este contexto de digamos, una gráfica de 4 cuadrantes, podemos ubicar cada una de estas estrategias. Ya me van a quitar otra vez. Sí, sí, está bien. Está mejor porque ya temía por nuestras vidas. Muchas gracias. Sí. Si nosotros tuviéramos un cuadrante así y tuviéramos que ubicar cada una de estas estrategias en función de los intereses, esto quiere decir que el interés en mi beneficio propio es muy alto y esto quiere decir que el interés en el beneficio ajeno es muy alto. ¿Dónde se ubicaría cada una de estas estrategias? ¿Cuál hablaría, digamos, de suponiendo que partiéramos aquí? Poco interés propio y poco interés ajeno. O sea, poco interés en el beneficio propio y poco interés en el beneficio ajeno. ¿Perdón? No. Si nosotros tenemos estas 4 estrategias: la inacción, ceder, competir y cooperar, ¿cuál sería a la que recurriríamos, por ejemplo, si no nos interesa mucho a nosotros beneficiarnos ni que el otro se beneficie? La inacción. ¿Sí? ¿Dónde se ubicaría en cambio la cesión o la concesión? Sí, exactamente. Cuando probablemente me interesa más el bienestar ajeno o porque no es tan fuerte mi interés propio.
no necesariamente que somos altruistas, pero que a nosotros no tenemos, digamos, tanto investido, tanto capital, tanto interés invertido en un tema particular, y entonces aquí podríamos tener la sesión. ¿Dónde tendríamos la competencia? ¿Perdón? Muy alto con interés propio. ¿Sí? ¿Y la cooperación? ¿Por aquí? ¿Por acá? Por acá. ¿Sí? Ahí estamos. Si ven, esta es una cosa muy sencilla, sin embargo, ya nos permite ir discerniendo los tipos de estrategia. Ahora, evidentemente, a quienes estaban interesados en estrategia, aquí no podemos, digamos, hacer ejercicios de negociación que siempre podría hacerse a partir de este cuadrante y ver de qué manera se abordan temas que nos importan, que no nos importan, que nos importan más o menos. Pero lo que sí se puede saber, por ejemplo, es que ya sea nosotros tenemos como posibilidades, como recursos en un caso de una negociación, estas distintas estrategias en función de qué tanto nos importan los temas. Pero no solamente eso, en el momento que la contraparte adopta una de estas estrategias, nosotros podemos ir mapeando más o menos el interés. Es un interés alto, es un interés bajo. Le interesa muchísimo y por eso está adoptando una posición competitiva que lo que tendríamos que empezar por esto. La inacción evidentemente significa que no se hace nada y es en sí misma una estrategia, o sea, es una decisión consciente. La inacción normalmente se adopta cuando el interés que yo tengo en los temas probablemente no es muy alto y además no hay presión de tiempo. Entonces podemos dejar que el tema siga simplemente desarrollándose porque no va a cambiar de manera sustancial la forma en que están funcionando las cosas. ¿La sesión se adopta cuándo? Cuando no nos afecta tanto ceder, digamos, bajar nuestras propias expectativas y al mismo tiempo nos podemos beneficiar enormemente de hacer esta concesión. Y eso es algo central en la negociación. Hay que estar muy conscientes de que a veces inclusive las concesiones simbólicas pueden llegar a destrabar una negociación porque nosotros no sabemos el valor que le va a atribuir la contraparte. Entonces, en una negociación siempre hay que tener muy claro qué podemos ceder, que probablemente no sea tan fundamental para nuestros intereses y que sin embargo siempre va a ser percibido como una muestra de buena voluntad o como un acercamiento a la contraparte. La competencia, ¿cuándo se adopta una estrategia de esa naturaleza? Exactamente, o sea, cuando nos queremos salir con la nuestra y eso es lo que es, aún a sabiendas de que esto probablemente puede trabar la negociación, porque como lo habíamos dicho en algún momento, estas dos estrategias son las que menos conducen al acuerdo. Y la cooperación, ¿cuándo se adopta la cooperación? Por favor. Cuando hay un mismo interés o cuando se… Exactamente, cuando se logra una situación gana-gana, cuando puede ser que no sea el mismo interés, pero a través del acuerdo ambas partes logren, digamos, lo que sería el ideal de acuerdo con la definición que vimos de Font-Barrot de esta interdependencia estratégica, lograr el mejor escenario a causa de esta interacción, ¿sí? Entonces, esto es lo que tendríamos como formas de seleccionar distintas estrategias de negociación. Perdón. ¿Esto es para desarrollar el plan estratégico específico para poder utilizar los recursos tácticos? Por regla general, las estrategias son más bien marcos. Son marcos, es lo que se piensa como
el plan, el gran plan. Las tácticas ya dependen de cada, inclusive del tema concreto del que se trate. Ahora, también hay que decir que muchas veces las negociaciones no es que ocurren una sola vez y ya estuvo, particularmente las negociaciones internacionales no son asuntos de una sola vez. Se trata de interacciones iterativas, como se dice en la literatura, es decir, que se repiten. En ese sentido, nosotros podemos, si hiciéramos en algún momento un análisis de negociación, de una negociación en particular, podríamos ver que pasa por ciclos, que hay momentos que hay competencia, que hay momentos que hay colaboración, que hay momentos que hay inacción. Pero esto ya depende prácticamente del contexto y de una serie de cuestiones que podríamos ver en un análisis de negociación, que lamentablemente eso sí no vamos a poder hacer el día de hoy. ¿Qué otros aspectos, digamos, pueden influir a la hora de elegir una estrategia determinada? No solamente, ya habíamos dicho, esta constelación o cómo se ubican los intereses en función de los intereses propios versus los intereses del otro, pero existiría también otra serie de consideraciones. Y otra vez, esto es importante al momento de hacer nosotros mismos, digamos, un plan estratégico de negociación, pero también en el momento de estar sentados a la mesa, frente a la contraparte, para poder hacer un diagnóstico, porque siempre una cosa es lo que se dice abiertamente y la otra cosa, todas estas señales que se emiten a través tanto del lenguaje no verbal como de la misma estrategia, la misma elección en la manera de llevar a cabo la negociación. Entonces tendríamos definitivamente un factor fundamental para elegir la estrategia es la valoración del interés propio versus el interés de la contraparte o las contrapartes. ¿Qué otra cosa podría estar influyendo esta decisión? ¿Perdón? Que haya buena voluntad de ambas partes, que dicho de otra manera, a veces se traduce con la actitud frente al conflicto. Hay gente que rechaza el conflicto como tal o rechaza la incertidumbre como tal. De entrada, eso los hace que, dependiendo, ¿no? Puede ser una persona o una contraparte que se sienta temerosa, entonces hará una sesión, o que por estar demasiado temerosa va a competir. Entonces, mucho depende también de la propia actitud ante el conflicto para ver qué es lo que se elige como estrategia de negociación. Existe, no sé si ustedes lo habrán visto en algún momento de su vida, este término que es de un señor que se llama Roger Fisher, y él es como el gurú de la negociación de la escuela de Harvard. Y él tiene este término que se llama la mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Sí? En inglés es BATNA. ¿Qué será la mejor alternativa al acuerdo negociado? Mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Qué puede ser eso? ¿No? Piensen, ¿qué es el acuerdo negociado? El acuerdo negociado es el resultado de la negociación. ¿Y cuál es la mejor alternativa al acuerdo negociado? ¿Perdón? Cuando ambos salen beneficiados. Cuando ambos salen beneficiados de la negociación. Ese es el mejor resultado, digamos, del acuerdo negociado. Este es un concepto central en la negociación y es simplemente tener en cuenta, y otra vez, una vez más, si estamos pensando en un plan estratégico de negociación, esto tiene que ser lo primero que veamos, que es, si no llegamos a un acuerdo en la negociación, ¿qué es lo mejor que me puede pasar a mí? ¿Cuál es mi mejor escenario en caso de que esta negociación no llegue a buen término? ¿Sí? Eso es central. ¿Por qué? Porque puede ser que en ocasiones la mejor alternativa al acuerdo negociado sea no negociar. Tal vez yo puedo obtener el mejor escenario sin negociar. Para empezar por allí. Pero por eso es fundamental, antes de entrar en cualquier negociación, saber si esto no sale bien, qué es lo mejor que yo puedo lograr como segunda opción.
¿sí? La mejor alternativa al acuerdo negociado es también un elemento fundamental a la hora de elegir la estrategia de negociación. Es decir, si yo sé que yo tengo una mejor alternativa al acuerdo negociado bajo la manga, que es mucho mejor a lo que podría ser el resultado de la negociación, probablemente voy a quedarme en la inacción, no me interesa negociar, ¿sí? Ahora, la otra cosa que es fundamental, y esto hay que tenerlo también en cuenta, muchas veces cuando se empieza a negociar, la situación cambia, la correlación de fuerzas cambia, ha habido un intercambio que permite cambiar las percepciones y de ninguna manera puede asumirse que la situación va a regresar a las condiciones ex ante después de una negociación. Muchas veces se piensa, bueno, total, si no resulta nada, pues por lo menos quedamos como al principio. No es cierto. Muchas veces no quedamos como al principio y eso también hay que tenerlo en cuenta. Puede ser que la situación se deteriore a lo largo de la negociación y entonces la situación, el tiempo 1, ya no es mejor a la alternativa al acuerdo negociado. Hay otro tema que es importante y es particularmente importante en el caso de las negociaciones internacionales y es precisamente si se negocia directamente o se negocia a través de representantes. En el caso de las negociaciones internacionales nunca se sentará el Estado A frente al Estado B a negociar, siempre se trata de representantes. Pero en las negociaciones a nivel individual se puede negociar directamente o a través de facilitadores, negociadores, abogados, lo que se quiera. La experiencia muestra que aquellos que son representantes de los intereses de otro normalmente tienen posiciones más inflexibles en la negociación, se sienten con menos margen de acción, con menos flexibilidad y en ese sentido adoptan posturas mucho más competitivas. Entonces, esto también puede ser otro aspecto que esté influyendo la estrategia que se adopta en una negociación. Doctora, yo quisiera pedirle un favor. Si es posible que como en el desarrollo de lo que usted nos está diciendo ahorita, pues obviamente aquí se está trabajando y se ve sobre un plan de prospectiva los posibles escenarios de una negociación, pero sí sería importante también que nos fuera, si se puede dentro de su presentación, que nos fuera ejemplificando casos para que nosotros podamos ir entendiendo, bueno, en este caso es mi solicitud, ir entendiendo cada posición de la estrategia. ¿Alguno de ustedes puede pensar en casos de inacción en una negociación o en un tema? ¿No? Evidentemente no es una negociación. En el caso de Guatemala y Belice, donde Guatemala prefirió no hacer una consulta popular. En el caso de Guatemala y Belice, cuando Guatemala, pues antes de entrar a negociar, se dio cuenta que el procedimiento no estaba, las condiciones no estaban dadas, prefirió no ir a una consulta popular, por lo tanto creo que es una acción inactiva al no llegar a sentarse o realmente a lo que se quería. Aquí estamos hablando de un caso específico en el que al menos la percepción puede ser que se ha decidido no hacer nada por el momento. O sea, se había pensado que iba a haber ciertas condiciones dadas, no se dieron y no se está tomando ninguna otra acción por el momento. Entonces, esa es claramente una estrategia de inacción. Se está dejando simplemente así. Y aquí podría haber todas estos consideraciones desde la que hablábamos, simplemente cuál es la mejor alternativa. Tal vez las cosas están bien ahora. Me explico, todo esto es lo que habría que pensar a la hora de tratar de analizar. En el caso de una de cesión, por ejemplo, se nos ocurre alguna negociación, puede ser internacional, puede ser personal, donde se ceda. Pienso yo que podría ser en un tema, yendo también en la misma dinámica de Mónica, cuando Guatemala cedió el asiento que pues, se tenía en teoría dado para el Consejo de Seguridad como miembro no permanente a Venezuela.
Pienso yo que podría ser un ejemplo de ceder en ese caso, teniendo a bien sabido de que también se podría optar más adelante a ese puesto, ¿verdad? Ese creo que es un excelente ejemplo en el sentido de varias cosas. Primero, y esto lo vamos a retomar en la segunda parte de esta sesión con respecto a la negociación internacional, que las negociaciones internacionales no ocurren en aislamiento. De hecho, existe todo un sistema de negociaciones internacionales y los votos, los apoyos se canjean. Entonces, en este caso, probablemente para Guatemala no era tan prioritario y se beneficiaba más de hacer la sesión, sabiendo que luego tenía elementos de negociación en otros de los ámbitos de este sistema. Si pensamos, por ejemplo, en la cooperación, ¿hay alguna negociación en la que ustedes piensen que podía haberse cedido por ambas partes, que se podía haber encontrado cuáles son los intereses en común? ¿No? Muchas gracias. El ejemplo que viene a la mente dentro del campo de lo legal es los contratos de arrendamiento, que un contrato de arrendamiento consensualmente puede darse de que se renueve mediante un nuevo contrato, una innovación, o bien mediante un cruce de lo que llaman cartas reversales, o sea que mediante un cruce de notas entre el arrendador y arrendatario se conviene en prorrogar el contrato por 6 meses más, cierto tiempo, pero ya ambas partes cooperan. Bueno, yo me evito la molestia de hacer el contrato, bueno, perfecto, yo me evito la molestia de tener que venir acá al bufete, lo que me interesa es que me pague, lo que me interesa es que mantenga la casa y que de veras conste que usted es el arrendatario, el arrendante. Y ahí cooperan ambas partes y obtienen el resultado que el contrato siga vigente y se siga obteniendo un rédito el uso del inmueble. Normalmente este sería, digamos, nuestro ideal de negociación. Aquel donde las partes, todas, sean dos o las que estén involucradas, reconocen las necesidades del otro. En este caso es una cosa muy sencilla, es más bien casi formal, pero no está exenta esa situación no está exenta de ser conflictiva en algún momento. Entonces aquí estamos hablando de una negociación donde se reconocen los intereses mutuos y se coopera, yo hago tal cosa, entonces tal cosa y listo. Mañana ustedes van a ver, me parece, el caso de Ecuador-Perú, y ese es uno de los casos paradigmáticos de negociación internacional por principios o de negociación internacional integradora. Yo no lo trato acá precisamente porque creo que no lo van a tratar necesariamente desde el punto de vista de negociación, sino como soluciones no jurisdiccionales a conflictos internacionales, pero les cuento rápidamente. En este caso particular, inclusive los negociadores estuvieron asesorados por la gente del programa de Harvard de negociación y tuvieron talleres de solución creativa de conflictos. Entonces, inclusive el proceso previo, digamos, el proceso previo a la negociación estuvo ya influido por una visión de la negociación integradora. ¿En qué sentido? En que se pusieron varias reglas de la negociación que permitieron que esta negociación llegara a buen término. Y si ustedes se acuerdan de la definición de Kissinger en Sattman, él habla de que el resultado está determinado por el proceso. Y esto es importantísimo. La negociación no solamente depende de cuáles son los intereses y cuáles son las partes que están involucradas, sino la forma en que se lleva a cabo esta interacción. En el caso particular de Ecuador-Perú, como fueron poniendo las reglas del juego antes de iniciar la negociación, fue fundamental para el desenlace que tuvo después. ¿Esto qué implica? Hubo la sesión, finalmente Ecuador reconoció la frontera con Perú de acuerdo a lo que se había manejado desde el protocolo de Río, pero por ejemplo, y aquí estoy hablando nuevamente de estas concesiones simbólicas que son importantes, Perú cedió 1 kilómetro cuadrado de su territorio en el área en conflicto para honrar, si se quiere, a los muertos ecuatorianos en esa guerra. Se crearon comisiones binacionales de comercio, se crearon comisiones binacionales de navegación del afluente del río Marañón, una serie de recursos muy creativos que permitió que las dos partes involucradas sintieron que sus intereses, y ese es el tema con la negociación por intereses, alguien lo mencionó, ¿no? No las posiciones sino los intereses. ¿Qué son los intereses? Es aquello que subyace a la postura. Una posición, por ejemplo, digamos, puede ser, no sé,
es complicado, no, yo hablar con un conflicto territorial, pero esos son muy complicados porque hay mucho de emotividad y mucho tema de identidad vinculado al territorio. Pero no sé, por ejemplo, en un caso que no sea internacional, un aumento de sueldo. Yo quiero un aumento de sueldo, ¿ya? Esa es mi postura, todos queremos, todos queremos. En el fondo de las cosas tal vez no queremos un aumento, no necesitamos un aumento de sueldo. Lo que necesitamos es tener acceso a una serie de cosas. Tal vez necesitamos más tiempo o necesitamos mayor cobertura social o tal vez, me explico, lo que quiero decir es que la forma que esta necesidad nuestra adquiere es la de una demanda, una postura, y eso es lo que se llama posición, y cuando se negocia por posiciones se negocia a este nivel, al nivel más superficial, es al nivel del yo quiero el aumento de sueldo, no te lo doy. Aquí la cuestión es ver qué está debajo, para qué quieres el aumento de sueldo, porque tal vez eso sí puedo hacer, ¿sí? Y eso es de lo que se trata, pasar del nivel más superficial, que es la postura, es la enunciación de aquello que se quiere, a ver qué es lo que se está buscando satisfacer a través de esa postura, porque tal vez ahí hay muchas más posibilidades de encontrar acuerdos, de encontrar soluciones a estas necesidades, que en el fondo son necesidades humanas. Todo el mundo habla de seguridad y subsistencia, y eso es lo que hay que satisfacer. Entonces siempre hay que ver más allá de la superficie y de esta primera postura inicial. Y esto es algo que se hizo en el caso de Ecuador-Perú. Evidentemente la postura es el territorio es mío, no el territorio es mío, y al final era no el territorio, sino la explotación de recursos, era el reconocimiento de una relación ancestral con el territorio, era la capacidad o la salida al Amazonas, una serie de otros factores que se pudieron solucionar en el momento que el tema dejó de ser el territorio. ¿Sí? Y bueno, finalmente la competencia. Ustedes piensen en el Consejo de Seguridad y eso es una negociación competitiva. Es una negociación donde no hay mucho que negociar al final. ¿Sí? Es una negociación donde hay imposición, donde hay amedrentamiento y que no con poca frecuencia termina más bien no en una solución de conflicto, sino en una agravación del conflicto, ¿no? O en la imposición de una postura sobre la otra, lo que siempre deja un potencial de recrudecimiento o de un resurgimiento de un nuevo conflicto en el futuro. Habría muchísimo más que decir, pero yo me comprometí a hacer esto también. Y ya entendiendo prácticamente cuáles son, digamos, los principios básicos de la negociación, cuáles son las interacciones básicas que se dan en un proceso de negociación, podríamos pasar a ver el tema de las fases de la negociación. Okay. ¿Qué fases creen ustedes que tenga una negociación normalmente? ¿Qué se les ocurre que hay? O sea, definir los objetivos e intereses. Ok, ¿qué más? La definición de los objetivos e intereses propios y de la contraparte. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más ocurre en el transcurso de una negociación? Ver en qué parte del cuadrante estamos nosotros y la contraparte también. ¿Qué más? Esa es una pregunta importante.
A propósito, la hice la pregunta amplia para ver qué es lo que está saliendo. Las primeras dos observaciones nos hablan básicamente del proceso previo a la negociación, ¿sí? Si nosotros vemos la negociación como un proceso más amplio, contaríamos la prenegociación como parte de la negociación misma, que es este proceso de interacción, y al final el cierre y el seguimiento que se le pueda hacer a la negociación. Entonces, si pensamos así, tendríamos que tener más manos. Tendríamos la prenegociación, tendríamos Yo voy a hablar. Conocer el peor escenario. Conocer el peor escenario, o sea, dentro de la negociación, ¿cuál sería el peor? Bueno, entonces, aquí lo que pusimos, para quienes no ven bien, la prenegociación se definirían los objetivos, los intereses propios y de la contraparte, se tendría que definir cuál es el objeto de la negociación, no el objetivo a lograr, sino sobre qué se está negociando propiamente. El diagnóstico implica un montón de cosas, implica ver cuál es la mejor alternativa al acuerdo negociado, cuál es la peor alternativa al acuerdo negociado, tratar de hacer un mapeo de los intereses de la contraparte, dónde se ubica en el cuadrante, dónde nos ubicamos nosotros en este cuadrante del que hablamos, etcétera. Identificar posibles puntos en común, si uno está pensando ya, y esto automáticamente nos lleva a pensar en una estrategia cooperativa de negociación, dónde podrían estar los intereses en común con la contraparte para construir sobre eso, dónde están las concesiones que se podrían hacer, porque eso de entrada se puede saber, se puede ver, bueno, qué estamos dispuestos a ceder, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, etcétera. Entonces poner los mínimos, los máximos, los deseables, todo esto que es un proceso muy intenso y que probablemente es la fase más importante de la negociación. A veces llegar mal preparado a una negociación es mucho peor que no negociar. O sea, lo mejor sería retirarse, no llegar, que llegar mal preparado, porque normalmente las consecuencias de llegar mal preparado a una negociación es que o puede haber un conflicto donde no lo hay,
o finalmente se acaba perdiendo mucho más de lo que en un principio habría sido necesario en términos de concesiones. Sobre la negociación, es la cosa básica. Ustedes piensen en cualquier negociación que estén haciendo, comprando una casa, comprando un coche, prácticamente es lo mismo. ¿Qué ocurre en una interacción de esa naturaleza? Cuando están… ¿Perdón? Esto ya sería dentro de la estrategia colaborativa, pero… O sea, siempre teniendo claro que una negociación es un proceso de comunicación, ¿no? Eso sí. Entonces, el diálogo… Pero lo que se busca acá en la negociación normalmente, ¿qué se hace? Se sientan las personas, abren, dicen, mira, yo quiero, no yo quiero. Entonces, lo primero es prácticamente exponer o presentar las posturas y normalmente así se empieza. Rara vez va a ser el caso en el que en una negociación se empiece directamente con los intereses, sino con las posturas, ¿no? Ustedes piensen en una interacción sencillísima de regateo en un mercado. Esto es lo que se hace, cuánto quiere, cuánto me da, etcétera, y a partir de allí se empieza. Entonces, lo primero es prácticamente la presentación de posturas. Después de eso, ¿qué tendríamos? Exactamente, que en inglés se llama bargaining. El bargaining en español se traduce como regateo y sin embargo yo creo que la palabra no le hace mucha justicia al concepto, porque el bargaining en realidad es el toma y daca, empieza esta interacción en el que se da y se cede y se obtienen concesiones. Y el regateo parece hacerlo un poco peyorativo, pero esta no sería la idea, sin embargo hay que ponerlo así porque así es como se llama en español. Y finalmente, pues evidentemente si hay un acuerdo, y esto sí es importante, el acuerdo y de preferencia firmado. Y ahora seguimos con otra parte que con frecuencia tampoco ocupa nuestra atención, y es que eso es lo interesante. Cuando nosotros pensamos en negociación, pensamos básicamente en este proceso intermedio, y sin embargo, la parte previa a la negociación es probablemente más importante, y una de las partes más a las que se puede atribuir con mayor frecuencia el fracaso de una negociación es a porque la gente se quedó contentísima con lo que lograron acá y luego no establecieron la manera de darle seguimiento, no establecieron la manera de verificar el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, el seguimiento es tan importante como la negociación misma. No alcanza, no es suficiente llegar a maravillosos acuerdos que luego se van a perder. Lo importante es dotarlos de dientes, dotarlos de fuerza, ver de qué manera estos acuerdos se pueden mantener en el tiempo y van a ser sostenibles. Entonces, esto es fundamental también en la negociación. Si nosotros concebimos la negociación como un proceso amplio, no solamente como este específico momento del regateo. Déjenme ver. Les cuento un poquito de la prenegociación otra vez porque va a ser importante cuando veamos nuevamente las negociaciones internacionales. Pero la prenegociación, cuando hablábamos, por ejemplo, de la estrategia, la prenegociación es el momento también de cambiar la situación. Nosotros, por ejemplo, si vemos que, y esto fue muchas veces para poder llegar a una situación de negociación hay que cambiar la situación sobre la que se está negociando o cómo se está negociando. Y habría autores para el tema de negociación internacional particularmente. Hay una académica que se llama Grossstein que escribe sobre el conflicto israelí y de Egipto, o sea, el conflicto árabe-israelí, no trata el tema palestino específicamente, pero ella lo que sostiene inclusive es que la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, por parte de
mediante la cual Egipto atacó a Israel, era fundamental para poder llevar a Israel a la mesa de negociaciones, por varias razones. Primero, porque hubo un ataque que hizo daño a Israel. En segundo lugar, porque la cúpula gubernamental egipcia no se habría podido sentar frente a los israelíes cuando desde una posición de completa subordinación o inferioridad. Y sobre todo políticamente no había la posibilidad de hacerlo, no habría tenido el apoyo del pueblo. Y ese es otro de los temas importantísimos cuando hablamos de la negociación internacional. Hay que vender los acuerdos casa adentro después. Judith Rothstein lo que sostiene es que la guerra de Yom Kippur nunca fue propiamente un objetivo militar de los egipcios, sino que era una precondición para poder sentarse a negociar. Lo mismo se dice, por ejemplo, en el caso, que ya borramos acá, de Ecuador-Perú, donde Ecuador tuvo una brevísima victoria en esta guerra de un par de meses, que le permitió sentarse a negociar frente a lo que siempre se había percibido como un vecino mucho más poderoso y avasallador. Entonces, de ninguna manera yo estoy diciendo que la prenegociación incluye guerra, pero lo que yo decía es todo lo que ocurre antes de que se sienten a negociar, y muchas veces esto incluye ya maniobras para cambiar la percepción, y en eso estábamos hablando, cuando hablábamos del diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico es uno, pero el tema es que se puede a través de diversas medidas ir influyendo en la posición o modificando la percepción de la contraparte sobre su mejor alternativa al acuerdo negociado y una serie de otros factores que le permiten pensar o no en la posibilidad de embarcarse en una negociación. En el tema de seguimiento decíamos que los acuerdos estén claramente especificados por escrito, que haya mecanismos de monitoreo, que haya probablemente mecanismos de revisión periódica, una serie de cosas que aseguran que los acuerdos no se quedan en letra muerta, no se quedan en enunciaciones, sino que en realidad existe la posibilidad de darles vida y de darles continuidad en el tiempo. Tengo 8 minutos antes de la pausa y creo que sí podemos terminar con esto rápidamente. Una vez que tenemos las fases de la negociación, podríamos rápidamente pasar a ver criterios bajo los cuales se puede evaluar el resultado de una negociación, ¿sí? Y hay varios, yo creo que están en sus hojitas. Acuerdo de eficiencia. Acuerdo de eficiencia. Ok. Hay varios elementos mediante los cuales se puede evaluar el resultado de una negociación. El primero, evidentemente, es simplemente si se llegó a un acuerdo o no, se alcanzó a un acuerdo o no, y eso ya sería un elemento para decir, bueno, más allá de la calidad del acuerdo mismo, esta negociación concluyó con un acuerdo, y si nosotros somos estrictamente, en este sentido sería como cuantitativo, se logró un acuerdo, entonces ha sido exitosa. Pero habrían ya criterios un poquito más sofisticados sobre los resultados de la negociación o del acuerdo, suponiendo que lo haya habido, entonces tendríamos que pasar a ver la eficiencia del acuerdo. ¿A qué puede referirse el término eficiencia cuando estamos hablando de un acuerdo de negociación? A la productividad entendida como. En base a los resultados. No quedan eficientes porque sería lo mismo, pero sí los resultados, y esto es qué tanto benefició a las partes. ¿Sí? Entonces, de la situación 1
a la situación 2, en la que ahora hay un acuerdo, qué tan beneficiadas se vieron las partes. Y este sería el acuerdo de eficiencia. Luego habría el criterio de eficiencia. Luego estaría el criterio de estabilidad. ¿A qué puede referirse el criterio de estabilidad para un acuerdo de negociación? ¿Cuánto se mantiene? La permanencia en el tiempo, justamente de lo que decíamos en esta fase. Si la fase de seguimiento está bien hecha, entonces seguramente este acuerdo será estable en el tiempo. ¿Sí? Distribución. Tiene que ver con cada una de las partes, pero no las tareas. Y de hecho ¿perdón? Exactamente. ¿Cómo se distribuyen las ganancias? En eficiencia estamos viendo si se beneficiaron las partes o no. En distribución, ¿qué tanto se benefició cada una? Puede ser que como en la granja todos seamos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Aquí en las negociaciones puede ser que todos hayamos salido beneficiados y sin embargo algunos hayan salido más beneficiados que otros. Esto sería el criterio de distribución, de qué manera se reparten, digamos, los beneficios del acuerdo. Y una siguiente y un último criterio para evaluar, digamos, los resultados de una negociación sería la distancia entre los resultados del acuerdo y las posturas iniciales de las partes. ¿Por qué esto es un criterio importante? ¿Por qué es relevante saber qué tanto se movieron las partes de su postura inicial? ¿Y en qué contexto? ¿En qué clase de estrategia, en qué contexto estratégico importaría este criterio de distancia? Ya no estamos. ¿Se acuerdan? Sesión, cooperación, competencia e inacción. ¿En cuál de estos contextos estratégicos importa saber qué tanto se movió entre sus posturas iniciales y el resultado final del acuerdo de las contrapartes? ¿En qué contexto? En la de ceder podríamos saber claramente que fue mucho, pero ¿cuándo es importante? Importante cuando estamos evaluando la estrategia cooperativa. Una estrategia de cooperación en la que en principio se parte de que hay un reconocimiento primero de la mutua interdependencia, pero además de que existen intereses que pueden ser mutuos o intereses individuales que se pueden lograr a través de la mutua interacción, ¿sí? Y entonces cuando tenemos claro eso y que esta es la estrategia, este criterio resulta particularmente relevante. ¿Por qué? Porque nos habla claramente de la eficiencia de la estrategia misma adoptada. Si yo me acerco con una idea colaborativa de la negociación, pero a la mera hora me doy cuenta que yo moví muchísimo tengo una postura, una distancia enorme de mi postura inicial, pero probablemente la contraparte no. Habría que evaluar qué tal salió eso, ¿no? Probablemente no importa y de todas maneras mi resultado es mucho mejor, a mi mejor alternativa al acuerdo negociado, pero tal vez no. Entonces hay que tenerlo también en cuenta en función de qué es lo que se busca y en función de la elección de la estrategia, porque sin duda, como ya les decía, particularmente en las negociaciones internacionales que son interacciones que se repiten a lo largo del tiempo, todo esto genera un bagaje del que se puede aprender para experiencias futuras. Llegamos a la mitad, si les parece, creo que ya estaría la pausa del café, ¿no es cierto? Ahorita 3:30. Sí, bien, doctora, si quiere que hagamos una pausa ahora para el coffee break o prefiere que traigan el coffee break acá, si usted prefiere continuar. Hemos dejado a discreción del experto.
¿Hacemos una pausa de 15 minutos? Si les parece, hacemos una pausa porque también cambiamos el tema. O sea, Perfecto. todo esto lo vamos a vincular ahora Bien, con entonces- la negociación internacional.